No perteneces aquí, Ezequiel. Mírate, eres una mancha en la reputación de este hospital. Las palabras resonaron en el pasillo de mármol del Centro Médico St. Jude. Elder Sterling Pierce, el cirujano más nuevo y más rico del hospital, se rió mientras le quitaba el pin navideño barato y deslustrado de la bata de Ezequiel. Pensaba que ella era solo una enfermera nocturna pobre y agotada que conducía un sedán oxidado y no podía permitirse un uniforme nuevo. Pensaba que ella no era nadie. Estaba equivocado, muy equivocado, porque ese pin barato no era solo una decoración navideña. Era un trozo de metralla fundido en una medalla, una insignia clasificada que solo conocían los operadores de élite de la Marina de los Estados Unidos. Y cuando un legendario comandante de los SEAL entra por esas puertas y lo ve, el mundo del arrogante médico está a punto de derrumbarse. Esta es la historia de la heroína silenciosa, el matón que la presionó demasiado y el saludo que conmocionó al mundo. El invierno de Chicago fue brutal ese año. El viento que venía del lago Michigan parecía cuchillas de afeitar que cortaban el fino abrigo de lana que llevaba Ezekiel Mitchell mientras caminaba con dificultad por el aparcamiento de empleados. Eran las 6 de la tarde de Nochebuena. Mientras el resto de la ciudad encendía chimeneas y bebía ponche de huevo, Ezekiel comenzaba un turno doble en el St. Jude's Medical Center. Mantenía la cabeza gacha y agarraba con fuerza su bolso. Conducía un Honda Civic de 2008 con el parachoques tapado con cinta adhesiva y una calefacción que solo funcionaba cuando el coche iba a más de 65 km/h. En las plazas reservadas cerca de la entrada, los lujosos SUV del personal superior brillaban bajo las farolas. El Porsche, el Mercedes y el Range Rover nuevo del hombre al que Ezekiel más temía ver, Elder Sterling Pierce. Sterling Pierce era el nuevo jefe de cirugía traumatológica. Era brillante, guapo, de una forma aterradoramente pulida, y provenía de una familia adinerada. También era cruel. Para él, la medicina era una cuestión de prestigio, no de personas. Ezekiel empujó las puertas automáticas y una ráfaga de aire caliente con olor a antiséptico le golpeó la cara. Se dirigió al vestuario y se cambió rápidamente a su bata azul marino. Estaba limpia, pero descolorida. Llevaba 2 años usando las mismas 3 batas. Todo el dinero que ganaba lo destinaba a pagar las facturas de la fisioterapia de su hermano menor en Ohio. Se colocó la tarjeta de identificación en el pecho. Justo al lado, se colocó un pequeño broche de aspecto extraño. Parecía un ángel de plata deslustrado, pero las alas eran irregulares, casi industriales, y en el centro tenía una piedra rojiza mate. No era festivo, parecía basura, pero Ezekiel nunca empezaba un turno sin él. «Feliz Navidad, Ezekiel», dijo Jen, una joven estudiante de enfermería, levantando la vista de la estación de gráfico. Jen parecía agotada. «Pise está en pie de guerra esta noche. Ya ha hecho llorar al anestesista». Ezekiel suspiró y se recogió el pelo. «Son vacaciones, Jen. Los narcisistas odian las vacaciones porque la atención no se centra en ellos. Mantén la cabeza gacha». «Lo he intentado», susurró Jen, «pero vio mis calcetines festivos y me dijo que parecía una niña pequeña». Ezekiel esbozó una sonrisa forzada y le dio una palmada en el hombro a la chica. «No le hagas caso. Lo estás haciendo muy bien». Ezekiel cogió su tableta y comenzó su ronda. La sala 4 era la unidad de desbordamiento donde solían acabar los casos difíciles, los sin seguro y los sin techo. Era un trabajo poco glamuroso, pero a Ezekiel le encantaba. Se movía con una eficiencia silenciosa y aterradora. Era capaz de encontrar una vena en un yonki deshidratado en cuestión de segundos. Podía calmar a un paciente violento con un susurro, pero su tranquilidad no duró mucho. «Mitchell». La voz resonó como un latigazo. Ezekiel se quedó paralizada. Se giró y vio al Dr. Sterling Pierce avanzando por el pasillo, flanqueado por 2 residentes aterrorizados y la administradora del hospital, Brenda Holloway. Brenda era la asistente de Pierce, una mujer que valoraba más los recortes presupuestarios que la atención al paciente. «Dr. Pierce», dijo Ezekiel con voz neutra. Sterling se detuvo frente a ella, mirándola de arriba abajo con evidente disgusto. Llevaba un traje a medida debajo de la bata blanca, listo para la gala navideña VIP del hospital que se celebraría esa noche en la planta baja. «Miré las fichas de la cama 6. Sterling escupió.
¿Por qué no han trasladado al paciente al condado? Su seguro ha sido rechazado. El señor Henderson se está estabilizando tras un episodio cardíaco, dijo Ezequiel con calma. Trasladarlo ahora podría provocar otra arritmia. He autorizado una retención de 12 horas. Sterling se acercó, invadiendo su espacio personal. Olía a colonia cara y arrogancia. Tú autorizas. Eres enfermera, Mitchell. Tú no autorizas nada. Cambias pañales y sigues órdenes. Le estás costando a este hospital dinero que no tenemos. Estoy salvando una vida, doctor, respondió ella sin pestañear. Brenda, la administradora, intervino con voz aguda. Cuida tu tono, Ezequiel. La doctora Pierce es la jefa de traumatología. Tienes suerte de tener trabajo aquí, teniendo en cuenta tu aspecto. Sterling soltó una risa fría y aguda. Extendió la mano y le dio un golpecito al pin de ángel deslustrado que llevaba en el pecho. ¿Y qué es esta basura?, preguntó con desdén. Es Navidad, no un mercadillo. Esa cosa es horrible, parece sacada de un contenedor de basura. La mano de Ezequiel se movió rápidamente para cubrir el broche de forma protectora. Sus ojos, normalmente suaves y cansados, se endurecieron como el acero. Era un regalo. ¿De quién? ¿De un paciente sin hogar? Sterling se burló, limpiándose la mano en la bata del laboratorio como si hubiera tocado algo sucio. Quítatelo. Incumple el código de vestimenta. Es poco profesional, igual que tu coche ahí fuera. Sinceramente, tener ese cacharro oxidado aparcado junto a mi Range Rover es una monstruosidad. Los residentes se rieron nerviosamente. Jen, de pie junto al mostrador, parecía que iba a vomitar. Quítatelo, Mitchell, ordenó Sterling, o te denunciaré por insubordinación ahora mismo. Ezequiel lo miró fijamente durante un segundo. El pasillo del hospital se desvaneció. Podía oír el thwap, thwap, thwap de los rotores, el olor a diésel quemado y sangre de cobre, los gritos de los hombres en el polvo del valle de Kandahar. Sintió el peso del alfiler forjado en metal a partir de los restos de un helicóptero Black Hawk derribado. Lentamente lo desabrochó. ¿Contento?, preguntó en voz baja, guardándolo en su bolsillo. Mucho mejor, sonrió Sterling. Ahora saca a ese ocupa de la cama 6 antes de medianoche, o no te molestes en volver mañana. Dio media vuelta y se marchó, con Brenda siguiéndole como un perrito faldero. Ezequiel se quedó sola en el pasillo. Respiró hondo, con la mano temblando ligeramente en el bolsillo, agarrando el ángel de metal dentado. No tienes ni idea, susurró al aire. No tienes ni la más remota idea. 2 horas más tarde, el ambiente en el hospital cambió. El intercomunicador crepitó. Código amarillo. Transporte VIP entrando. Traumatología 1. Tiempo estimado de llegada. 5 minutos. Un código amarillo era poco habitual. Significaba alta seguridad. Políticos, famosos o militares de alto rango. El ambiente en urgencias pasó de caótico a frenético. Brenda Holley corría de un lado a otro gritando a los conserjes que pulieran los suelos. El doctor Sterling Pierce reapareció, habiendo cambiado su traje por una impecable bata quirúrgica, con ganas de ser el héroe de quien quiera que estuviera a punto de entrar por aquellas puertas. «¡Escuchad!», gritó Sterling al personal de urgencias. «Tenemos un traslado de alto valor procedente de la base naval. Quiero esta sala de urgencias impecable, sin meteduras de pata». Y Mitchell señaló con el dedo a Ezequiel, que estaba acechando en un rincón. «Sí, doctor, quítate de en medio», dijo con desdén. «Este es un caso grave. No quiero que estorbes en la sala de traumatología con tu lentitud. Ve a limpiar los baños de la sala de espera o algo así». La doctora Pierce, la enfermera jefe, una mujer mayor llamada Mary, intervino. «Ezequiel es nuestra mejor enfermera de traumatología. Si se trata de una admisión crítica, he dicho que la saques de aquí», ladró Sterling. «Quiero al equipo A, no al de caridad». Ezequiel no discutió. Asintió con la cabeza, cogió un cubo de toallitas desinfectantes y se dirigió a la sala de espera. No tenía energía para discutir con él. Le dolían los pies y el recuerdo del insulto anterior aún le escocía. Mientras limpiaba las sillas de plástico de la sala de espera, las puertas automáticas se abrieron de golpe. El viento aullaba, trayendo nieve y un grupo de hombres que parecían tallados en granito. No eran paramédicos, eran militares. 4 hombres vestidos de civil, pero que se movían con precisión táctica. Llevaban auriculares y bolsas de lona.
En el centro del grupo, en una camilla empujada por 2 médicos militares, había un hombre que parecía haber pasado por 10 asaltos con un tren de mercancías. Estaba consciente, pero aturdido. Tenía la pierna fuertemente vendada y la sangre se filtraba a través de las capas. Pero a pesar de la lesión, irradiaba autoridad. Tenía una espesa barba canosa en las sienes y unos ojos que escudriñaban la sala en busca de amenazas, incluso mientras se desangraba. Se trataba del comandante Jack Breaker Reynolds, una leyenda en los círculos más oscuros de la comunidad de operaciones especiales, un hombre que había liderado más rescates de rehenes exitosos que la mayoría de la gente en cenas calientes. Sterling Pierce se apresuró a acercarse, poniendo su mejor cara de médico preocupado. «Soy el doctor Pierce, jefe de cirugía», anunció, alisándose el pelo. «Me haré cargo a partir de ahora. Llévenlo a Traumatología 1. Supongo que es el hijo del almirante». Uno de los hombres tácticos, un gigante con una cicatriz que le recorría el cuello, se interpuso delante de Sterling, bloqueándole el paso con un brazo como el tronco de un árbol. «Negativo», gruñó el soldado. «Este es el comandante, y no necesitamos un jefe de cirugía. Necesitamos un especialista en extracción específico. Nos dijeron que este centro tenía al mejor». Sterling parpadeó, ofendido. «Yo soy el mejor. Me formé en Hopkins. Dirijo este departamento». El soldado no parecía impresionado. Miró al comandante en la camilla. «Jefe, ¿está bien con este tipo?» El comandante Reynolds apretó los dientes y el dolor se reflejó en su rostro. «Solo arréglele la pierna. Tengo que estar de vuelta en Washington mañana». «Por aquí», dijo Sterling, recuperando la compostura. «Brenda, saca a estos guardaespaldas de mi sala de urgencias. Están dejando barro por todas partes». Mientras el grupo se dirigía hacia las salas de traumatología, los ojos del comandante se desviaron. Estaba escaneando el perímetro. Las viejas costumbres nunca mueren. Su mirada recorrió a las enfermeras frenéticas, las máquinas que pitaban, y luego se posó en la esquina más alejada de la sala de espera. Se quedó paralizado. Parpadeó, pensando que la pérdida de sangre le estaba haciendo alucinar. Vio a una mujer con una bata descolorida arrodillada, fregando una mancha de café de una silla. Se le caía el pelo del moño. Parecía cansada, pequeña e insignificante. Pero el comandante no veía a una conserje, veía un recuerdo. El recuerdo de un valle en llamas en Siria hacía 4 años. El recuerdo de una mujer que lo había arrastrado 2 millas con una herida de bala en el hombro, manteniendo la presión sobre su arteria gangrenada mientras respondía al fuego con una pistola que había recogido de un insurgente muerto. «¡Alto!», gritó Reynolds. Su voz era áspera, pero transmitía autoridad instantánea. La camilla se detuvo. Sterling parecía molesto. «Comandante, tenemos que callarnos», gruñó Reynolds. Intentó incorporarse, con la mirada fija en la mujer que estaba en la esquina. «Ezekiel», susurró. Ezekiel Mitchell se quedó paralizada. Conocía esa voz. No la había oído en años, desde que abandonó el servicio, dejando su rango y sus expedientes sellados en una caja negra en el Pentágono. Se dio la vuelta lentamente. Vio al hombre barbudo en la camilla. Vio la angustia en sus ojos. «Breaker», articuló en silencio. Sterling Pierce miró entre ellos, confundido e irritado. «¿Conoces a la señora de la limpieza?» El soldado gigante con la cicatriz giró la cabeza bruscamente. «La señora de la limpieza». Ezekiel se levantó, limpiándose las manos en la bata. Dio un paso adelante vacilante. «Mitchell», dijo el comandante, con voz cada vez más firme. «Informe». Era una orden. El instinto se impuso. La postura de Ezekiel cambió al instante. Sus hombros dejaron de estar encorvados y levantó la barbilla. Sus ojos pasaron de estar cansados a estar muy concentrados. Caminó hacia la camilla, no como una enfermera cansada, sino como un depredador que entra en su territorio. «Comandante», dijo Ezekiel con voz clara. «Estado de la metralla. Arteria femoral cortada, vendada en el campo, pero sangra», dijo Reynolds. No confiaba en que el equipo médico la extrajera. Necesitaba a alguien que supiera cómo funciona. Sterling se adelantó con el rostro enrojecido. «Disculpe, enfermera Mitchell, aléjese del paciente. Usted está de servicio de limpieza». «Seguridad. Tóquela», dijo el soldado gigante, llevando la mano a la cintura. «Y comerás con una pajita durante los próximos 6 meses». La sala de urgencias quedó en silencio.
Sterling balbuceó. Esto es un hospital. No puede amenazarme. Ezekiel es una enfermera de grado 2 con antecedentes disciplinarios por incumplimiento del código de vestimenta. No va a tocar a un paciente VIP. El comandante Reynolds miró a Sterling y luego a Ezekiel. Vio el pin que le faltaba en el pecho. Vio cómo la miraba el médico. Enseguida ató cabos. Enfermera de grado 2. Reynolds soltó una risa oscura y peligrosa. ¿Es eso lo que te ha dicho? Miró a Ezekiel. No se lo has dicho, ¿verdad? Te has estado escondiendo aquí. Solo quería una vida tranquila, Jack, dijo Ezekiel en voz baja. Bueno, se acabó la tranquilidad, dijo Reynolds. Miró a Sterling. Doctor, puede retirarse. Mitchell va a realizar la cirugía. No puede, gritó Sterling. Es enfermera. Es ilegal. No tiene las credenciales. Reynolds metió la mano en el bolsillo, sacó un teléfono satelital y pulsó un botón de marcación rápida. Esperó 3 segundos. Almirante, soy Reynolds. Estoy en St. Jude's. Necesito que autorice la reactivación de la comisión de campo de batalla para la teniente comandante Ezekiel Mitchell. Con efecto inmediato. Código de autorización Tango Whiskey Niner. Sí, el ángel de Kandahar. Ella está aquí. Colgó el teléfono y miró a Sterling Pierce, pálida y temblorosa. Ella no es una enfermera, doctor. Fue la cirujana traumatóloga principal de DevGru durante 6 años y tiene una autorización de seguridad más alta que el médico personal del presidente. Ahora, dele su bisturí o lárguese de su quirófano. El silencio en el pasillo de urgencias duró solo unos segundos, roto por el agudo pitido rítmico del monitor cardíaco del comandante Reynolds en la unidad portátil de viaje. «Muévete», dijo Ezekiel. No era una petición, ella no esperó el permiso de Sterling. Pasó junto a él y puso una mano en la camilla. «Jen», llamó a la atónita estudiante de enfermería. «Abre el kit de preparación para traumatismos. Necesito una bandeja de pinzas vasculares, almohadillas extra y 4 unidades de O negativo en infusor rápido». Jen salió de su estado de shock gracias al tono familiar de la orden y se apresuró a obedecer. Sterling finalmente recuperó la voz. «Seguridad, deténganla. Esto es una locura». Ella es una enfermera de planta. 2 guardias de seguridad del hospital, con aspecto completamente confundido, dieron un paso adelante. El gigante, cuyo nombre era Master Chief Stone Henderson, ni siquiera sacó completamente su arma. Solo cambió el peso de su cuerpo y les lanzó una mirada que sugería que podía desmantelarlos a ambos sin soltar su bolsa de lona. Los guardias sabiamente retrocedieron hacia la pared. «Doctora Pierce», dijo Ezekiel, deteniéndose en las puertas de Traumatología 1. Ella se giró y por primera vez en 2 años, Sterling vio a la mujer que se escondía bajo la bata descolorida. Sus ojos eran fríos, calculadores y totalmente desprovistos de miedo. «Puedes lavarte como mi primera asistente y sujetar los retractores, o puedes quedarte ahí fuera y explicar al Departamento de Defensa por qué su valioso activo se desangró en tu pasillo. Tú decides». Sterling palideció. La amenaza del Departamento de Defensa fue suficiente para anular su ego momentáneamente. Corrió hacia el lavabo, murmurando furiosamente entre dientes. Dentro de la sala de Traumatología 1, Ezekiel era un torbellino de energía controlada. No necesitaba pensar. La memoria muscular perfeccionada en la parte trasera de los Chinooks, llenos de polvo, y bajo el fuego en los centros de triaje improvisados del desierto, tomó el control. Se puso los guantes. Cortó su ropa. Puso otra vía en la arteria cefálica izquierda. «Stone, te necesito en la cabecera de la cama. Háblale. Mantén su atención. Si le baja la presión, necesito saberlo al instante». El gigante asintió con la cabeza, tomó su posición y le susurró algo al oído a su comandante. Sterling irrumpió en la sala, empapado por haberse lavado las manos apresuradamente. «Muy bien, Mitchell, apártate. Yo me encargo. No conoces los protocolos de este hospital». «El protocolo cambió en el momento en que llegó aquí», dijo Ezekiel, sin levantar la vista mientras cubría la pierna del paciente. La herida era horrible. Un desgarro irregular en la parte interna del muslo relleno de gasas empapadas. «Esto no es un accidente de coche, doctora. Es una lesión secundaria por explosión de un artefacto explosivo improvisado de alto rendimiento. Es probable que la metralla esté recubierta de cerámica, diseñada para fragmentarse con el impacto», señaló el monitor. «¿Ve ese PVC? La metralla está presionando contra el nervio femoral
y probablemente haya dañado la pared lateral de la arteria. Si intenta extraerla de la forma habitual, desgarrará la arteria. Se desangrará en 90 segundos. Sterling miró fijamente el monitor, con gotas de sudor en la frente. Conocía los traumatismos habituales, pero ella estaba hablando un idioma diferente, el idioma de la medicina de combate. ¿Cómo? ¿Cómo sabes eso?, susurró. Porque yo escribí el manual sobre la extracción de este tipo específico de munición, respondió Ezequiel. Bisturí. Jen se colocó el instrumento en la mano. Ezequiel se puso a trabajar. No se movía como un cirujano civil. Había una eficiencia brutal en sus acciones. Cortaba profundamente, atravesando capas de tejido con una velocidad aterradora. La sangre brotaba y ella sujetaba las hemorragias más rápido de lo que Sterling podía identificarlas. Retira esto, le ordenó a Sterling. Más fuerte. No seas delicado. Es un sello, no se romperá. Sterling, el chico dorado de St. Jude's, se encontró sudando profusamente, sosteniendo un retractor metálico para la mujer a la que había enviado a limpiar baños 20 minutos antes. Le temblaban las manos. Lo veo, murmuró Ezequiel. En lo profundo del tejido muscular, un trozo irregular de metal oscuro estaba incrustado contra la arteria femoral pulsante. Tenía la forma de un gancho retorcido y afilado. Dios mío, susurró Sterling. Está enrollado alrededor del vaso. Necesitamos cirugía vascular aquí abajo. Tenemos que hacer un bypass. No hay tiempo. Ezekiel dijo que su presión es de 80/50. Stone está en estado crítico. Se está desvaneciendo, doctor. Stone gruñó. Quédese con nosotros, jefe. Si intento sacarlo, el gancho desgarrará la arteria, murmuró Ezekiel. Entrecerró los ojos con intensa concentración. Tengo que girarlo in situ. Eso es imposible, dijo Sterling con voz aguda y aterrada. Romperás el vaso sanguíneo. Mitchell, para. Vas a matarlo en mi mesa. Silencio. Espetó Ezekiel. El sonido fue tan autoritario que Sterling se estremeció. La sala quedó en un silencio sepulcral, salvo por el rápido pitido del monitor. Ezekiel respiró hondo, estabilizando las manos que habían realizado la cirugía mientras caían proyectiles de mortero a 15 metros de distancia. Insertó unas pinzas largas y finas. No agarró el metal. En su lugar, utilizó la punta del instrumento para hacer palanca con suavidad y cuidado contra la pared muscular, aplicando una presión microscópica en la parte posterior del gancho de la metralla. Era como desactivar una bomba dentro del cuerpo humano. 1 milímetro en la dirección equivocada y el flujo sanguíneo sería catastrófico. El sudor le goteaba por la frente bajo el gorro quirúrgico. Jen se movió para secárselo, pero Ezequiel negó ligeramente con la cabeza. Concentración total. Vamos, cabrón. Ezequiel susurró al metal con un pequeño clic nauseabundo que solo ella sentía a través del instrumento. El gancho metálico giró. Se liberó de la pared arterial sin desgarrarla. ¡Lo tengo!, exhaló. Sujetó el metal y lo sacó lentamente. Estaba feo, afilado y cubierto de residuos. Lo dejó caer en una palangana metálica con un fuerte ruido metálico. El vaso está intacto, anunció. Hay algo desangrado en la adventicia, pero nada que no se pueda arreglar con unos puntos. El aumento de la presión confirmó el alivio que se apoderó de su rostro curtido. 110/70. Buen trabajo, doctora. Ezekiel reparó rápidamente el pequeño daño en la pared arterial y comenzó a cerrar las capas de músculo. La crisis había durado 8 minutos, pero pareció una eternidad. Cuando dio los últimos puntos en la piel, finalmente levantó la vista. Sterling miraba fijamente el trozo de metralla en la palangana, con aire completamente derrotado. «Puede terminar el vendaje, doctora», dijo Ezekiel en voz baja, alejándose de la mesa y quitándose los guantes ensangrentados. Y Dr. Pierce levantó la vista hacia sus ojos hundidos. «La próxima vez que vea a un paciente con heridas de combate», dijo ella con voz monótona, «no dé por sentado que sabe más que las personas que estaban allí cuando ocurrió». Salió de la sala de traumatología, dejando al chico dorado solo con la limpieza. 1 hora más tarde, el comandante Reynolds estaba instalado en la suite VIP de recuperación de la última planta. Era un marcado contraste con la sala 4, con su iluminación suave, sus costosas máquinas y sus vistas al horizonte de la ciudad. La suite estaba actualmente bajo vigilancia armada. El sargento mayor Stone y otro miembro del equipo estaban apostados fuera de la puerta,
para gran disgusto del personal de enfermería del turno de noche. Dentro, Reynolds estaba despierto, aunque aturdido por la morfina. Ezekiel estaba sentada en una silla junto a su cama, todavía con su bata azul descolorida, aunque por fin se había vuelto a poner el abrigo de lana encima. «Tienes muy mal aspecto, Ezekiel». Reynolds esbozó una leve sonrisa, tocándose los labios bajo la espesa barba. «Tú tienes peor aspecto, Jack», respondió ella con suavidad, comprobando sus signos vitales en el monitor. «Casi te desangras en la pista. ¿En qué pensabas al esperar tanto tiempo?» «La misión es lo primero», murmuró él. Luego sus ojos se volvieron serios. «¿Por qué huiste, Ezekiel?» «Después de la investigación, simplemente desapareciste. Te buscamos. Todo el equipo». Ezekiel apartó la mirada hacia la ventana. No podía seguir haciéndolo, Jack. El ruido, la sangre. Cada vez que cerraba los ojos, veía el valle. Veía los rostros de aquellos a quienes no pude salvar. Solo quería que todo acabara. Pensé que si venía aquí, si me convertía en una enfermera normal, podría olvidar. «No puedes olvidar quién eres, teniente comandante», dijo Reynolds en voz baja. Extendió una mano llena de callos y cubrió la de ella. «Eras la mejor cirujana que hemos tenido nunca sobre el terreno. Salvaste a más operadores en 5 años que la mayoría de los hospitales en una década. Y mira dónde me ha llevado eso», susurró ella con amargura, limpiando retretes para hombres como Sterling Pierce. Antes de que Reynolds pudiera responder, la puerta de la suite se abrió de golpe. Brenda Holloway, la administradora del hospital, entró marchando, seguida de cerca por un Dr. Sterling Pierce, muy pálido y tembloroso, y 2 hombres con trajes caros que parecían abogados del hospital. «Ahí está», chilló Brenda, señalando con el dedo acusador a Ezekiel. Ezekiel Mitchell queda suspendido de inmediato, a la espera de una investigación completa. Realizar una cirugía no autorizada, hacerse pasar por médico, poner en peligro a un paciente VIP. «Brenda, cállate», dijo Ezekiel con cansancio. Ni siquiera se levantó. Brenda jadeó. «Disculpa, estás despedida. Seguridad está en camino para acompañarte fuera de las instalaciones, y el Dr. Pierce va a presentar cargos formales ante la Junta de Enfermería». Sterling dio un paso adelante, tratando de recuperar su dignidad perdida. «Es cierto, lo que hiciste allí abajo fue medicina de vaquero imprudente. Tuviste suerte, Mitchell, pero violaste todos los protocolos del libro. Humillaste a este hospital. Tiene razón». Uno de los abogados intervino con suavidad. «Señora Mitchell, necesitamos que firme estos formularios de admisión de culpa para mitigar la responsabilidad de St. Jude's». Un gruñido bajo desde la cama los detuvo a todos en seco. El comandante Reynolds intentó sentarse con una mueca de dolor. «Si otra persona amenaza a esta mujer, mis hombres de fuera empezarán a romper brazos». «Comandante Reynolds», dijo Brenda, con voz empapada de falsa preocupación. «Entiendo que esté medicado, pero esta mujer es un problema. Es una enfermera de 2º grado con problemas económicos y antecedentes disciplinarios por infringir el código de vestimenta. No es apta para...». La puerta se abrió de nuevo. El sargento mayor Stone entró. Llevaba algo en su enorme mano. «No es enfermera, mamá», dijo Stone con voz grave como el chirrido de piedras. Pasó junto a los abogados, junto a Brenda, junto a una Sterling encogida, y se detuvo junto a la silla de Ezekiel. Abrió la mano. En su palma yacía el pin de ángel deslustrado y dentado que Sterling había obligado a Ezekiel a quitarse esa misma noche. Stone lo había recuperado de su taquilla. «Te burlaste de esto, ¿verdad, Doc?», preguntó Stone, mirando a Sterling. Sterling tragó saliva. «Inafría la política de uniformes. Es de mal gusto». Stone soltó una risa áspera y humillante. Levantó el broche para que todos pudieran ver las alas industriales toscas y el centro rojo apagado. «¿Saben de qué está hecho esto?», preguntó Stone a los presentes. Silencio. Hace 5 años, en Nochebuena, en la provincia de Kandahar, Afganistán. Stone comenzó con la mirada perdida. Éramos el escuadrón azul del grupo Deb. Recibimos información sobre un objetivo de alto valor. Era una trampa. Nuestra aeronave de extracción, un Black Hawk, recibió un disparo de RPG en el rotor de cola. Mientras cargábamos el objetivo, Ezekiel cerró los ojos, invadida por el recuerdo. El olor del combustible, los gritos, el calor. «Giramos bruscamente», continuó Stone con voz tensa. «Dimos 3 vueltas.
La aeronave se incendió inmediatamente. Teníamos 12 operadores, 4 tripulantes y nuestro cirujano traumatólogo, el teniente comandante Ezekiel Mitchell. Brenda y Sterling miraron a Ezekiel con la boca ligeramente abierta. 8 hombres murieron en el impacto. Stone dijo, el comandante Reynolds recibió metralla en el pecho. Yo me rompí ambas piernas. Quedamos atrapados en el fuselaje en llamas, bajo un intenso fuego de armas pequeñas desde la línea de la cresta. Estábamos muertos, todos nosotros. Puso una mano sobre el hombro de Ezekiel, excepto ella. Ella salió disparada, con una conmoción cerebral, sangrando por las orejas y con el hombro dislocado. Podría haberse arrastrado y escondido en una zanja hasta que llegara la QRF, pero no lo hizo. Stone miró directamente a Sterling Pierce. Ella se arrastró de vuelta al muelle de incendios 4 veces. Me sacó a mí, sacó al comandante, sacó a otros 2 antes de que explotaran los depósitos de combustible. La voz de Stone tembló ligeramente y la emoción rompió su estoica apariencia. Luego, durante 6 horas, mientras estábamos rodeados, nos mantuvo con vida en una zanja de riego llena de barro. Realizó una toracostomía al comandante con una navaja y un sello torácico bajo el fuego enemigo. Me inmovilizó las piernas utilizando culatas de rifle como férulas. Dirigió esa zona de muerte como si fuera una sala de operaciones estéril hasta que los helicópteros de combate llegaron al amanecer para despejar la cresta. Volvió a levantar el pin. Cuando regresamos a la base, los mecánicos de la tripulación aérea fueron al lugar del accidente. Cortaron trozos del aluminio del fuselaje, el metal que quemó a nuestros hermanos. Los forjaron para hacer estos pins. La piedra roja del centro es del cristal del panel de instrumentos de la cabina. Solo 5 personas vivas llevan este pin. Lo llamamos el ángel de Kandahar. Le acercó el pin a la cara de Sterling. Usted lo llamó basura. Le dijo a la mujer que atravesó el infierno en Navidad para salvarme la vida que estaba llenando su hospital de trastos. Sterling Pierce parecía que iba a vomitar. Miró fijamente el pin, luego al suelo, incapaz de mirar a nadie a los ojos. Los abogados retrocedían lentamente hacia la puerta. Brenda Holley parecía como si se hubiera tragado un limón. Doctor Pierce, dijo Ezekiel en voz baja en medio del silencio. Antes me preguntó por qué no trasladé al paciente de la cama 6. ¿Por qué autoricé su retención a pesar de que no tenía seguro? Se levantó lentamente, tomó el pin de la mano de Stone y se lo volvió a colocar en la bata. Brillaba bajo las luces de la habitación, porque aquella Nochebuena en la cuneta hice una promesa. Si salía con vida, no volvería a dejar a nadie atrás. Nunca más. Ni siquiera a un yonki sin blanca de la sala 4. Miró a Brenda. Puedes despedirme si quieres, Brenda. Pero se acabó lo de esconderme. El comandante Reynolds habló desde la cama, con voz más fuerte ahora. Nadie va a despedir a nadie. Ya he llamado a la Oficina Naval de Medicina. Van a hacerse cargo de este caso y van a revisar todo el protocolo de traumatología de este hospital, empezando por la dirección. Miró a Sterling. Le sugiero que actualice su currículum, doctor. He oído que hay algunas clínicas estupendas en Siberia que buscan cirujanos con sus habilidades sociales. La revelación en la suite VIP debería haber sido el final. En un mundo justo, Sterling Pierce habría entregado su placa y Brenda Holley se habría disculpado. Pero el centro médico St. Jude no era un mundo justo. Era una máquina corporativa y las máquinas se defienden cuando sus engranajes se ven amenazados. A las 13 am, el hospital estaba en silencio, pero el ala administrativa bullía de actividad. Brenda había convocado una reunión de emergencia con el Consejo Legal del hospital y el presidente de la Junta, el señor Arthur Vance, un hombre más interesado en el precio de las acciones que en las tasas de supervivencia. No les interesaba la verdad, les interesaba controlar los daños. Ezekiel había vuelto a la planta para terminar su turno. Se negó a dejar a sus pacientes en la sala 4 a pesar de que Stone le instó a quedarse en la suite VIP para protegerse. Tengo un trabajo que hacer, le dijo, y hasta que me saquen a la fuerza, lo haré. Estaba registrando las constantes vitales en la sala de enfermeras cuando 2 guardias de seguridad, diferentes esta vez, más corpulentos que Mina, se le acercaron. Detrás de ellos estaba Sterling, con aspecto revitalizado. Se había duchado, se había puesto un traje limpio y había recuperado su sonrisa burlona. Sostenía una carpeta como si fuera un arma. Aléjate del ordenador, Mitchell.
Sterling dio la orden y su voz resonó en la silenciosa sala. Ezekiel no levantó la vista. Estoy registrando la producción del señor Henderson. Si no lo hago, el turno de mañana no sabrá que debe ajustar su diurético. No hay turno de mañana, dijo Sterling, dando un golpe en la mesa con la mano. Has terminado. Brenda y la Junta han revisado las imágenes de seguridad de la sala de traumatología. Vamos a presentar cargos. Ezekiel finalmente levantó la vista, con los ojos cansados pero divertidos. ¿Cargos por qué? Por salvar una vida que tú fuiste demasiado incompetente para salvar. Por robo, dijo Sterling, con un brillo malicioso en los ojos. Hicimos un inventario rápido de la máquina Pixus. Faltan 3 viales de fentanilo de tu código de acceso. Y mira esto. Metió la mano en el bolsillo del abrigo de Ezekiel, que estaba colgado en el respaldo de su silla. Antes de que ella pudiera reaccionar, sacó 3 viales vacíos. Las enfermeras que estaban cerca dieron un grito ahogado. Jen se tapó la boca. Era una trampa torpe y obvia. Desvío de medicamentos, anunció Sterling en voz alta, asegurándose de que el resto del personal lo oyera. Un delito grave. Sabemos que tienes problemas económicos, Ezekiel. Quizás los estés vendiendo, o quizás los estés consumiendo. Eso explicaría tu comportamiento errático y las alucinaciones sobre ser un héroe de guerra. Ezekiel se levantó lentamente. El aire a su alrededor pareció enfriarse 10 degrees. Tú los colocaste. Demuéstralo, susurró Sterling, inclinándose hacia ella para que solo ella pudiera oírlo. ¿Crees que unos cuantos soldados viejos pueden salvarte? Este es mi mundo. Mi padre está en la junta directiva. Tú solo eres una enfermera arruinada y agotada con una historia falsa. Seguridad. Llévenla a la oficina de detención. Vamos a llamar a la policía. Los guardias agarraron a Ezekiel por los brazos. Ella no se resistió. Sabía que resistirse solo les daría las imágenes que querían. La enfermera inestable luchando contra seguridad. No me toquen, dijo con calma. Iré andando. Mientras la llevaban por el pasillo principal, humillada ante los compañeros con los que había trabajado durante 2 años, Ezekiel vio la duda en sus ojos. Los rumores ya se estaban extendiendo. Drogadicta, ladrona, mentirosa. Sterling había actuado con rapidez. Sabía que si conseguía desacreditar su reputación antes de que llegara la Marina, su testimonio parecería un encubrimiento de una veterana con problemas. La empujaron a una pequeña oficina sin ventanas cerca del muelle de carga y cerraron la puerta con llave. Sterling se quedó al otro lado del cristal, sonriendo. Disfruta de las vistas, Mitchell. La policía estará aquí en 20 minutos. Al amanecer estarás en una celda y yo daré una rueda de prensa sobre cómo salvé al comandante Reynolds, a pesar de la interferencia de una empleada trastornada. Se alejó, escribiendo un mensaje en su teléfono. Dentro de la habitación, Ezekiel se sentó en una silla plegable. Ella no lloró, no entró en pánico. Cerró los ojos y dio golpecitos con los dedos en la rodilla. 4 segundos. Inhalar. 4 segundos. Retener. 4 segundos. Exhalar. Metió la mano en el bolsillo de su bata. Le habían quitado el teléfono, pero no habían registrado el bolsillo profundo, donde guardaba sus objetos de la suerte. Sacó el broche del ángel de Kandahar. Pasó el pulgar por el borde irregular. Realmente elegiste al enemigo equivocado, Sterling, susurró. Se levantó y caminó hacia la rejilla de ventilación del techo. Era vieja, sujeta por tornillos oxidados. Sacó una moneda de 10 centavos de su bolsillo y la utilizó como destornillador improvisado. Le llevó 3 minutos aflojar la rejilla. No iba a esperar a la policía. No iba a dejar que ellos controlaran la situación. Iba a ir al único lugar del hospital donde Sterling Pierce no tenía poder, la sala de servidores. Mientras Ezekiel se arrastraba por los conductos de ventilación, una habilidad que no había utilizado desde una exfiltración encubierta en Yemen, la naturaleza decidió intervenir en el drama del St. Jude. La ventisca exterior se había convertido en un ciclón explosivo. Las ráfagas de viento alcanzaban los 110 km/h. La temperatura había bajado a 20 grados bajo cero. A las 4:15 am, la red eléctrica del norte de Chicago falló. St. Jude's quedó a oscuras. 5 segundos después, los generadores de emergencia se pusieron en marcha con un rugido sordo y grave. Las luces rojas de emergencia bañaron los pasillos con un resplandor siniestro.
pero eran generadores viejos. Solo alimentaban los sistemas críticos de soporte vital, las luces de oxígeno y la sala de urgencias. Los ascensores no funcionaban. El sistema de calefacción funcionaba al 50% de su capacidad. Y entonces la radio de la sala de enfermeras gritó: «Despacho a St. Jude's, incidente con múltiples víctimas. Repito, MCA. Tenemos un choque múltiple de 50 coches en la I-94. Un autobús charter que transportaba a un coro local se ha volcado y ha sido golpeado por un camión. Múltiples atrapamientos. La hora estimada de llegada de la primera oleada es de 3 minutos. Los traemos todos aquí porque el condado está nevado. Prepárense para traumatismos graves. Pánico total. Pánico instantáneo». El Dr. Sterling Pierce estaba en la sala de espera de urgencias, tomando un espresso y presumiendo ante los residentes de cómo había manejado la situación de Ezekiel cuando las luces parpadearon y llegó la llamada. 50. Sterling se atragantó. «No podemos manejar a 50, desvíenlos. No podemos desviarlos». «Doctor», la enfermera jefe, Mary gritó, «las carreteras están bloqueadas. Somos la única opción. Se están muriendo ahí fuera». Las puertas de la zona de ambulancias se abrieron de golpe. No era un goteo de pacientes. Era una avalancha. Paramédicos, bomberos y policías entraron en tropel, llevando a personas cubiertas de sangre, nieve y cristales rotos. El ruido era ensordecedor. Gritos de dolor, órdenes a gritos, el pitido de los monitores, el aullido del viento desde las puertas abiertas. «Triaje», gritó Sterling, con la voz quebrada. «Pónganlos en fila. Necesito». Se quedó paralizado. Miró el caos. Una mujer con una barra de hierro clavada. Un niño con el pecho aplastado. Un hombre sosteniendo su propio brazo amputado. Y su mente se quedó en blanco. Esto no era una cirugía estéril programada con semanas de antelación. Esto era la guerra. «Dr. Pierce, la cama 3 está colapsando. Dr. Pierce, necesitamos una vía aérea en la cama 5. Sterling, toma una decisión». Sterling retrocedió. Se topó con un carro de paradas. Le temblaban tanto las manos que se le cayó el estetoscopio. La gran cantidad de sangre, el olor a gasóleo y el miedo lo abrumaron. Era un cirujano plástico disfrazado de jefe de traumatología. Se estaba ahogando. «No puedo», balbuceó. La enfermera jefe. Mary lo miró con horror. «Doctor, los estamos perdiendo. Haga algo». De repente, una rejilla de ventilación del techo del pasillo se abrió de golpe. Una figura cayó al suelo con un ruido sordo y silencioso. Era Ezekiel. Estaba cubierta de polvo de los conductos. Su bata estaba manchada de grasa y el broche de ángel que llevaba en el pecho reflejaba la luz roja de emergencia como un faro. Se puso de pie y examinó la sala en un segundo. No vio caos, vio patrones. «Mary». La voz de Ezekiel atravesó el ruido como una sirena de niebla. No era un grito, era una proyección de pura autoridad. Mary se dio la vuelta rápidamente. «Ezekiel, lleva a los heridos leves a la cafetería. Que los estudiantes de medicina les suturen. Quiero las camas 1 a 4, reservadas para las etiquetas rojas. Intervención quirúrgica inmediata. Las camas 5 a 10 son etiquetas amarillas. Muévete». «Pero el Dr. Pierce», balbuceó Mary. Ezekiel pasó junto a Sterling sin siquiera mirarlo. Ella agarró una bata de trauma y se la puso. «El Dr. Pierce está indispuesto. Yo estoy al mando». Se subió a un escritorio en el centro de la sala de emergencias. «Escúchenme», rugió. Todos, médicos, enfermeras, paramédicos, se detuvieron y miraron a la mujer con polvo en el pelo y fuego en los ojos. «Hoy no vamos a morir», gritó. «Tratamos primero a los más críticos. Vías respiratorias, respiración, circulación. Si pueden gritar, pasen al siguiente. Quiero 2 vías en todos. Si se quedan sin líquidos, usen bolsas de presión. Si se quedan sin camas, usen el suelo. Jen, tú te encargas de ir al banco de sangre. Muévete». La parálisis se rompió. El personal, reconociendo a una verdadera líder, se puso en acción. Ezekiel saltó y se dirigió directamente al caso más grave, el niño con el pecho aplastado. Neumotórax atensio, diagnosticó al instante, colocando una mano sobre el pecho del niño. No se oyen sonidos respiratorios en el lado derecho. Traquea desviada. «Necesitamos una radiografía», gritó un residente. «No hay tiempo», dijo Ezekiel. Cogió una aguja de calibre 14 de un carro.
Descomprimiendo ahora, clavó la aguja en el pecho del niño, se oyó un silbido al escapar el aire y el niño jadeó, aspirando un respiro que le salvó la vida. «Intubadlo», ordenó al residente. «Siguiente», se dirigió a la mujer con la barra de hierro. «No la tires. Estabilícela con rollos de gasa. Póngale oxígeno. Dile al técnico de quirófano que prepare una bandeja vascular». Durante la siguiente hora, Ezekiel Mitchell fue una máquina. Estaba en todas partes. Incubó a 3 pacientes en 5 minutos. Utilizó una cinta transportadora de cafetería como Toricet en una pierna amputada. Calmó a una madre histérica mientras dirigía simultáneamente una reanimación con fluidos a su marido. Sterling Pierce se quedó en un rincón observando. Era invisible. El personal se movía a su alrededor como si fuera un mueble. Observó a la mujer a la que había llamado basura realizar milagros con suministros limitados y sin dudar. Entonces, las luces parpadearon y se apagaron por completo. El generador de reserva falló. Oscuridad total. Los pacientes comenzaron a gritar. Los monitores se apagaron. Silencio. La voz de Ezekiel resonó en la oscuridad. «No se asusten. Saquen los teléfonos. Enciendan las linternas». Docenas de luces de teléfonos móviles se encendieron, creando una galaxia estelar surrealista en la sangrienta sala de urgencias. «No necesitamos máquinas para salvar vidas», gritó Ezekiel. «Tomen la presión arterial manualmente a los pacientes ventilados. Sigan trabajando». A la luz parpadeante de los teléfonos, Ezekiel vio una sombra que se cernía en la puerta. Era enorme. El jefe Stone había llegado desde la suite de arriba, seguido por otros 2 SEAL que habían estado protegiendo a Reynolds. Estaban completamente equipados. Las gafas de visión nocturna se levantaron en sus cascos. «Doc», gritó Stone por encima del ruido. «La línea de combustible del generador se ha congelado. Lo estamos arreglando, pero tardaremos 10 minutos. ¿Qué necesitas?» Ezekiel miró a los SEAL. No veía guardias de seguridad. Veía a su equipo. «Stone, haz la clasificación. Usa tu formación médica. Clasifica a los que llegan. Vosotros 2», señaló a los otros SEAL, «os necesito como ventiladores humanos. Conectad a los pacientes de trauma 1 y 2. Mantenedlos respirando hasta que vuelva la electricidad». «Huya». «Mamá», gruñó Stone. Los SEAL se movían con precisión letal, integrándose a la perfección con las enfermeras. Stone comenzó a clasificar a los heridos con una rapidez que avergonzaba a los residentes. Sterling Pierce finalmente dio un paso al frente, incapaz de soportarlo más. «Esto es ilegal», gritó con voz aguda e histérica en la oscuridad. «Están dejando que personal no autorizado toque a los pacientes. Yo soy el jefe. Les ordeno que paren». Agarró a Ezekiel por el brazo mientras ella intentaba suturar una hemorragia con la luz de una linterna. Ezekiel se giró. No gritó. No discutió. Solo lo miró con la mirada fría y muerta de una mujer que había desafiado a señores de la guerra. «Quítame la mano», dijo, bajando la voz hasta convertirla en un susurro más fuerte que un grito. «¿O qué?», desafió Sterling, temblando. «O yo te la quitaré», gruñó Stone, apareciendo de la oscuridad detrás de Sterling como una pesadilla. Sterling retiró la mano de un tirón. «Doctor, perfora», dijo Ezekiel. «Hay un hombre en la sala de espera con un trozo de cristal en el ojo. Es una extracción sencilla. Ve a hacerlo. Fuera de mi centro de traumatología». «¿Tu centro de traumatología?», se burló Sterling. «Mira a tu alrededor, Sterling», dijo ella, señalando la sala donde las enfermeras esperaban sus órdenes, donde los sellos seguían sus instrucciones, donde los pacientes sobrevivían gracias a su ingenio. «Esta noche», dijo, «es mío». En ese momento, las luces se encendieron de nuevo. El zumbido de la ventilación volvió. El personal prorrumpió en vítores. Las puertas se abrieron de nuevo. Pero esta vez no era paciencia. Era una falange de hombres con gabardinas azul marino. A la cabeza iba un hombre mayor con el pelo plateado y 4 estrellas en el cuello. El almirante Reynolds, padre del comandante, flanqueado por 2 agentes del Servicio de Investigación Criminal Naval, NCIS, se detuvieron en medio de la caótica sala de urgencias, manchada de sangre. El almirante miró a su alrededor, observando la escena. Los sellos que envolvían a los pacientes, las enfermeras agotadas, Sterling Pierce en estado de shock y Ezekiel Mitchell, cubierto de sangre, de pie en medio de todo ello como un director de orquesta.
El almirante se dirigió directamente hacia Ezequiel. Ignoró la sangre en su bata. Hizo un saludo militar. Teniente comandante Mitchell, dijo el almirante con voz atronadora. Ezequiel se enderezó, olvidando momentáneamente su agotamiento. Le devolvió el saludo a la perfección. Almirante, parece, dijo el almirante, mirando a la sala atónita que no ha perdido su toque. Se volvió lentamente hacia Sterling Pierce. ¿El doctor Pierce, supongo?, preguntó el almirante, bajando la voz a un tono peligrosamente cortés. Mi hijo me ha dicho que intentó arrestar a este oficial por salvarle la vida, y mis agentes me han dicho que falsificó pruebas relacionadas con narcóticos. Sterling intentó hablar, pero no le salió ningún sonido. Agentes, el almirante asintió con la cabeza a los hombres del NCIS. Aseguren la escena y pongan al doctor Pierce bajo custodia. Creo que el gobierno federal tiene algunas preguntas que hacerle sobre el maltrato a un veterano condecorado y la obstrucción de una operación militar. Cuando las esposas se cerraron sobre las muñecas de Sterling, todos los pacientes de la enfermera de urgencias, incluso los bomberos, estallaron en aplausos. Pero Ezequiel no sonrió. Solo respiró hondo, se tocó el broche de ángel que llevaba en el pecho y se volvió hacia el chico en la camilla. Bien, le dijo al residente, vamos a fijar ese tubo torácico. La tormenta de nieve que había azotado Chicago durante 3 días implacables finalmente aflojó su garra al amanecer sobre el lago Michigan. El viento se calmó, sustituido por una espesa y amortiguada nevada que cubrió la ciudad de blanco. Debería haber sido un momento tranquilo. Sin embargo, dentro del centro médico St. Jude, el silencio era opresivo, del tipo que presiona los oídos como una respiración contenida, a la espera de que caiga el veredicto. En la zona de ambulancias, el caos de la noche anterior había desaparecido. Las camillas estaban alineadas ordenadamente. La nieve manchada de sangre había sido apartada con una pala, donde antes las luces rojas intermitentes gritaban urgencia. Los federales vestidos de azul hablaban, y el metódico Dr. Sterling Pierce, el hombre que había gobernado el servicio de urgencias con dinero y malicia, estaba sentado encorvado en la parte trasera de un vehículo blindado del NCIS. Tenía las muñecas esposadas y el rostro manchado y surcado de lágrimas. Nadie le prestaba atención. Los agentes se movían por su oficina con precisión quirúrgica. Las bolsas de pruebas se llenaban rápidamente. Viales de fentanil, colocados para incriminar a una enfermera, cadenas de correos electrónicos exigiendo sobornos, registros presupuestarios que demostraban que había dejado deliberadamente, sin personal, la sala 4 durante las horas punta para inflar las bonificaciones. El imperio de Pierce se derrumbó, no con dramatismo, sino con documentación. Mientras lo preparaban para su traslado, el juicio tomaba una forma más silenciosa y aguda en la planta superior. La sala de juntas ejecutivas se encontraba en lo alto del hospital, como una mesa de caoba fortificada. Sillas de cuero, ventanas que nunca se abrían. Olía a pulimento y privilegio. Arthur Blackwood, presidente de la Junta, se sentó rígido a la cabecera de la mesa. Tenía las manos tan apretadas que los nudillos se le habían puesto blancos. A su lado, Brenda Holloway destrozaba una servilleta en tiras inútiles. Su respiración era rápida y superficial. Las puertas se abrieron. Ezekiel Mitchell entró con la misma bata que había llevado durante un turno de 20 horas. Estaba descolorida, manchada y arrugada. Se le había soltado el moño y el cansancio se le reflejaba en el rostro, pero se mantenía erguida. El pequeño alfiler dentado que llevaba en el pecho reflejaba la luz con un brillo plateado apagado, discreto, inquebrantable. No estaba sola. El almirante Reynolds entró a su lado, con su uniforme impecable y su presencia absoluta. El suboficial Stone le seguía, ancho y silencioso, con una expresión tallada en piedra. Detrás de ellos venía el comandante Jack Reynolds, sentado en una silla de ruedas, con la mirada firme e inquebrantable. Blackwood se puso de pie bruscamente. «Señora Mitchell», comenzó con voz temblorosa, «queremos expresarle nuestras más sinceras disculpas por los lamentables acontecimientos de anoche. El doctor Pierce era un elemento rebelde. No teníamos conocimiento de ello». «Lo sabías», dijo Ezequiel. Ella no alzó la voz. No era necesario. La sala quedó en silencio. Sacó una silla y se sentó. «¿Sabías que había cortado la calefacción en la sala 4? ¿Sabías que las enfermeras se veían obligadas a hacer turnos dobles sin cobrar horas extras?
Sabías que las quejas se ocultaban porque sus operaciones financiaban esta sala. Simplemente decidiste que era aceptable. Brenda se inclinó hacia adelante. Ezekiel, por favor, seamos prácticos. Estamos dispuestos a ofrecer una compensación, un aumento salarial retroactivo, un ascenso. Podemos arreglar esto. El almirante Reynolds se rió una vez, con una risa aguda y humillante. Colocó un grueso expediente negro sobre la mesa. Este se deslizó por la superficie pulida y se detuvo frente a la mano temblorosa de Brenda. St. Jude recibe el 40% de su presupuesto operativo de subvenciones federales, dijo el almirante con calma. Esas subvenciones requieren cumplimiento. Al permitir que un supervisor incriminara a un oficial condecorado y pusiera en peligro al personal militar durante una crisis, usted violó todas las cláusulas. Tragó saliva Blackwood. Si la Marina retira la financiación, cerraremos. El hospital permanecerá abierto, respondió el almirante, pero no bajo este liderazgo. Se inclinó hacia adelante. Con efecto inmediato, el Departamento de la Marina invoca la cláusula de gestión de emergencias. Los servicios de traumatología y urgencias están ahora bajo supervisión federal. Esta instalación se reclasifica como Centro de Entrenamiento Militar Civil de nivel 1. Blackwood parecía atónito. No pueden quitarme mi hospital. Acabamos de hacerlo. El almirante se volvió hacia Ezekiel. Teniente comandante Mitchell, le ofrecemos el puesto de directora de servicios de traumatología, plena autonomía, plena autoridad, sin interferencias aburridas. Ezekiel le miró a los ojos, luego miró a Stone, que le hizo un gesto con la cabeza. ¿Y mi hermano?, preguntó en voz baja. El almirante sonrió. Dependiente registrado, atención completa. Walter Reed, de por vida. Algo dentro de Ezekiel finalmente se relajó. Acepto, dijo, con una condición. Blackwood asintió frenéticamente. ¿Cualquier cosa? Se puso de pie y señaló a Brenda. Ella se va ahora, sin indemnización, sin regreso. Brenda balbuceó. No puedes. Puedo, dijo Ezekiel con calma. Este es mi departamento. Stone dio un paso adelante, sonriendo levemente. Señora, la salida es por aquí. Cuando las puertas se cerraron tras ellos, Ezekiel contempló la ciudad, cubierta de blanco. Por primera vez en años, el silencio le pareció merecido. La vida de Ezekiel cambió para siempre aquel invierno. Aceptó el puesto de directora y convirtió St. Jude's en el principal centro de traumatología del Medio Oeste. Contrató a Jen como jefa de enfermería y se aseguró de que la Sala 4 se renovara para convertirla en una ala de última generación para los más desfavorecidos. Nunca volvió a ocultar su pasado. La insignia navideña, el ángel de Kandahar, se convirtió en el símbolo de su departamento. Cada año en Nochebuena, ella y el comandante Reynolds, que se había jubilado para convertirse en su jefe de seguridad, organizaban una cena para el personal en la que contaban la historia, no de la guerra, sino de la noche en que se apagaron las luces y la pobre enfermera mostró al mundo cómo es un verdadero héroe. En cuanto al oxidado Honda Civic, Ezekiel lo conservó. Lo aparcó en la plaza marcada como director, justo al lado de la entrada, como recordatorio constante para todos los médicos arrogantes que pasaban por allí. Nunca juzgues un libro por su portada y nunca, jamás, subestimes a una enfermera. Y eso, amigos míos, es por lo que nunca se debe juzgar a alguien por su apariencia. Sterling Pierce pensaba que era intocable por su dinero y su título, pero aprendió por las malas que la verdadera clase no tiene que ver con lo que llevas puesto. Tiene que ver con lo que haces cuando se apagan las luces. Ezekiel Mitchell demostró que el corazón de un héroe late con la misma fuerza bajo una bata descolorida que bajo un uniforme. Si crees que Sterling Pierce recibió exactamente lo que se merecía, dale al botón me gusta ahora mismo. Quiero ver 50,000 me gusta para Ezekiel y el equipo SEAL. Y aquí va una pregunta para ti. ¿Alguna vez te has subestimado un jefe o un compañero de trabajo? Cuéntame tu historia en los comentarios. Los leo todos. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna historia sobre el karma. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo.